y quien diga que no es mentira. Por aquí no, por aquí sí. Entonces me parece brutal ese sistema tributario. ¿Cuáles serían sus beneficios? Esto es completamente falso, No es todo tan bonito como lo pintan. ¿no? Yo tampoco estoy a favor de que me roben. Para los youtubers no sirve. ¿O sí? No, te estás llevando el dinero, lo estás escondiendo. Que no, cojones, que no. Punto. Muy buenas de nuevo, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo nos lo habéis pedido después de ese gran vídeo de cómo optimizar tu empresa y tu negocio con la LLC de mi amigo Sergio Veintemilla. Y hoy tenemos un vídeo muy especial, cómo poder optimizar con una empresa en Estonia. Vamos a contar todos los detalles y para eso tenemos aquí a nuestro gran colega Sergio. ¿Qué tal? Muchas gracias por volver de nuevo aquí a este canal, que se te quiere mucho. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme. Perfecto, tío. Pues como sé que eres un tío ocupado, siempre vamos a intentar ir al grano. Así que, ¿estás preparado? Top. Dale caña. Pues arrancamos, tío. ¿Cuáles son los principales beneficios de abrir una empresa en Estonia? Lo primero es saber que todo esto son herramientas, ¿no? Siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, que todo lo que explicamos aquí son herramientas, tanto LLCs, Estonia, Chipre, en República Dominicana, lo que sea. Entonces, como herramientas, todas tienen fallos y todas tienen cosas negativas, que eso lo hablaremos un poquito más adelante, ¿vale? Pero cosas buenas que tiene Estonia. Primero, que es un país con un sistema tributario brutal, es de los mejores del mundo. ¿Por qué? Porque tiene un impuesto de sociedades, pero que es un impuesto de sociedades diferido. ¿Qué quiere decir diferido? Que no se paga cuando se genera, como aquí en España, sino que se paga cuando te lo atribuyes a tu persona física, cuando lo sacas de la empresa, ¿no? Entonces es un 20%, pero si yo no saco nunca ese dinero y lo reinvierto en mi propia sociedad, estoy tributando un 0%. Eso aquí en España es impensable. Entonces me parece brutal ese sistema tributario, ¿no? Y luego la estabilidad política y estabilidad jurídica, que no cambian las leyes cada año o cada 2 años, así porque sí, para mejorar para ellos, para su estado, ¿no? Sino que protegen un poquito esas empresas, protegen un poco el talento. De hecho, es la cuna del talento ahora mismo en el mundo, por ejemplo, de programación, ¿no? Y me parece un país brutal para esto. A ver, hay muchas formas, ¿no? de optimizar, la hemos visto, ¿no? De hecho, tenemos un vídeo grabado, lo dejaremos por aquí arriba, que nos habla de las LLCs. Cuéntanos un poco las diferencias básicas entre lo que es una LLC, montar una empresa en Estonia, irte a Portugal. Si eres un autónomo y te dedicas al marketing digital, al SEO, creador de contenido, o ahora todo el tema de, por ejemplo, programador de blockchain, que lo has nombrado antes. Hay muchas diferencias, ¿no? Pero para mí las fundamentales es que como herramientas tienen fallos. ¿Qué fallos tiene la herramienta de la LLC, por ejemplo? Que si lo quieres hacer bien, no se puede ahorrar. Bien quiere decir optimizar fiscalmente un negocio en España, ¿vale? Cualquier persona en el mundo puede tener una LLC. Es completamente, bueno, es válido. Tú puedes hacerlo con tu pasaporte siendo mayor de 18 años y ya está. Hay algunos países que tienen restricciones, pero muy poquitos. Entonces, ¿qué dice la ley en este caso española? En este caso, la ley española es que dice que tú puedes tener una LLC, facturar con ella lo que necesites y a final de año atribuirte el beneficio fiscal que tenga esa empresa a ti como persona física, porque son pass-through, son entidades transparentes. Entonces, imagínate que a 31 de diciembre tú tienes 30.000 euros en la cuenta de la LLC que has ganado. Pues en la renta personal tuya aquí en España, en el modelo 100, hay una casillita que pone entidades transparentes, tú la marcas y te lo atribuyes fiscalmente, ¿vale? Esto es un error también que la gente comete. No hay que traerse el dinero, hay que atribuírtelo fiscalmente a tu cuenta. Entonces ahí tributarás en base a tus ingresos mundiales, ¿vale? Ingresos y gastos mundiales. ¿Qué pasa? Que cuando marcas la casita de entidades transparentes, Hacienda te va a investigar. Eso es sí o sí por huevos, ¿vale? Y ahí tenemos un problema, porque cuantos menos datos demos a Hacienda, muchísimo mejor, pero no por nada, aunque estés haciendo las cosas bien. Es como cuando te para la policía. Tú te para la policía en el coche, vas con todo bien y vas acojonado. ¿Por qué? Porque te va a sacar algo. Es que este foco está roto. Hombre, no me jodas, se me acaba de fundir, es de día, ¿sabes? Te va a sacar algo, sí o sí. Y quien diga que no, es mentira. O sea, estoy harto de la gente, ¿no? Que dice, y si no tienes nada que esconder, me da igual. Tú no tienes nada que esconder, te van a parar en un control y estás acojonado o acojonada. Punto. El 99% de la población. Y esto es lo mismo. Aunque hagas las cosas bien, es que te van a sacar algo. Entonces, ¿qué queremos? No dar datos a Hacienda. ¿Cómo no se da datos a Hacienda? Teniendo beneficio cero. ¿Cómo se llega al beneficio cero? Reinvirtiendo en tu sociedad. Haciendo gastos que puedas reinvertir en tu sociedad. Punto. Por eso la LLC no puede ahorrar. ¿Qué pasa con Estonia? Que es una herramienta brutal, pero que tiene un error, que no puede gastar. No puedes gastar para ti. Puedes gastar para reinvertir en la sociedad, sí. Puedes gastar para equipos informáticos de la sociedad, sí. Para apps, para lo que sea, pero no para ti. Tú nunca puedes gastar ni un céntimo de la sociedad. Es como una SL en España, igual. Tú puedes ser pobre y tu SL ser millonaria. Perfecto. Pero tú no puedes hacer uso de ese dinero. Entonces, en la empresa Estonia es lo mismo. ¿Qué pasa? Que sí se puede ahorrar.
Entonces hay negocios a los que les conviene muchísimo más tener una empresa en Estonia que en Estados Unidos, porque no quieren gastar, no quieren hacer uso de ese dinero, sino que lo quieren reinvertir o guardar para el futuro y con esa empresa poder comprar una propiedad en España, que también es posible. ¿Vale? Luego empezamos ya con las residencias fiscales fuera. El mayor problema de ser residente fiscal en Portugal es que te tienes que ir. ¿Vale? Sí, por ahí hay discursos populistas que dicen que lo puedes hacer sin irte. Yo jamás lo haría. Yo si me voy a ser residente fiscal portugués, pasaría más de 183 días allí y menos de 183 aquí en España, porque es lo que dice la normativa. También hay un vacío legal con respecto a qué es eso de Portugal y NHR. El NHR es una tarjetita que te dan como extranjero no residente para 10 años. ¿Vale? Tú puedes ir ahí y solicitar el NHR. Aquí hay un vacío legal porque la gente piensa que teniendo una LLC se puede sacar los dividendos al 0% y no tributar ni en Estados Unidos ni en Portugal. Esto es completamente falso. Completamente falso. Y ya puede venir aquí el experto de turno que quiera, porque esto es completamente falso. Si tú como residente fiscal portugués y NHR te estás sacando los dividendos al 0%, ya no es una pass-through, ya es una empresa. Y si es una empresa, tienes que tributar o en Estados Unidos o en Portugal. Y puede que entren en vigor las CFC Rules, que son unas reglas mundiales que dicen que si tú tienes una empresa para tributar menos del 75% de lo que deberías tributar, te va a tocar pagar. Por huevos, ¿vale? Sé que hay gente que lo está haciendo así, pero es que lo están haciendo mal. Lo bueno de Portugal, las cripto al 0%. Cojonudo. Eso sí, es otra estrategia, hay otros conocimientos y que hacer otras cosas, pero te las podrías retirar al 0% en según qué determinados casos, ¿vale? Pero no directamente desde una LLC al dividendo al 0%. Eso no se puede hacer así. Entonces, ¿qué prima en todo esto? La sesión de coaching. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer con el dinero? ¿Cómo te ves en 1, 3, 5 años? Si te ves con tu pareja aquí en España, si te ves fuera, si te ves en Tailandia en una cabañita y otras 3 para alquilar. O sea, depende muchísimo de, sobre todo, qué quieras hacer con esa pasta, cuánta pasta y cómo te ves tú en el futuro. Eso es fundamental. Hablemos de facturación, Sergio. ¿A partir de cuánto es rentable crear una empresa en Estonia? Sí, yo aquí hablo con muchos autónomos, con muchos empresarios, con gente que tiene, bueno, desde 1.000 euros al mes hasta 50.000, 200.000 y un millón mensuales que estaban ganando, ¿no? Entonces depende mucho de ese dinero, de qué quieres hacer con él a final de año, ¿no? Porque si lo que quieres es ahorrarlo, no importa cuánto factures. Yo tengo clientes que están facturando 3.000, 4.000 al mes y se están llevando 1.000 allí. ¿Por qué? Porque quieren ahorrar esos 12.000, no los quieren tocar. Entonces, y hay 12.000 que no vas a tributar aquí, que son 25%, estamos hablando de más de 2.700 euros de ahorro fiscal, solo con esa estrategia, siempre y cuando puedas acreditar la realidad de los servicios, que lo que presta Estonia es real. Esto en ningún momento es una empresa fantasma, no es una empresa espejo, no estamos mintiendo. La empresa en Estonia va a hacer un trabajo. ¿Para quién? O para tu cliente final o para una SL en España. Punto. Pero el trabajo se lleva a cabo de verdad, ¿vale? Entonces se están llevando desde 1.000 al mes hasta 250.000 al año, 300.000 por ahí. Tenemos clientes del mundo tradicional, que luego hablaremos de ese mundo, que están llevando por royalties y regalías unos 500, 600.000 a Estonia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí están facturando 3, 4 millones. Yo creo que a partir de unos 50, 60 al año, cualquier persona ya debería de abrir esto para optimizar fiscalmente un negocio. Mejor que montar una SL aquí. O sea, ¿cómo sería esa estructura? Digamos, como autónomo aquí, montas una. Porque allí en Estonia es como si fuera una SL, digamos aquí, Sí, ¿no? O algo así. Solo que allí está la diferencia esta que comentabas de los dividendos. Entiendo, ¿no? correcto, correcto, correcto. Entonces, ¿cómo esa estructura, cómo sería? Yo me monto de autónomo aquí y luego, a partir de 80.000, o sea, 50, 60.000 euros, en lugar de montar una SL aquí, la creo allí. Y Podrías facturo. crearla aquí en España si quieres tener prestigio bancario también o tener un poco de aval bancario por si vas a hacer algo con tu SL en España, ¿vale? No puedes hacerlo. Y luego con la empresa Estonia, pues retirarle beneficio o llevarte trabajo para allí. No quiere decir, como decía antes, que sea ficticio, sino que es real. Yo parte de mi trabajo lo llevo ahí. Una de las patas del negocio está allí. Vale. ¿Puedes hacer SL? Sí, sin problema. Tienes que tener en cuenta que tienes que ser autónomo societario o tienes que tener otros socios que también sean autónomos societarios y tú vas a pagar una asesoría que en España, pues llevarte una asesoría de una empresa están en los 200, 250 euros aproximadamente, ¿vale? Entonces, ¿qué compensa más? Depende un poquito. Si lo que necesitas es prestigio bancario y querer pedir cosas o comprar cosas a nombre de una sociedad en España, una SL tampoco está mal. Y si ya quieres
irte del todo, quedarte con tu autónomo y facturar aquí un sueldo normal, digno, o un sueldo medio en España de 1.300 a 1.500 euros, que es el salario medio ahora mismo de un español, lo puedes facturar con tu autónomo y vivir con eso y el resto dejarlo ahorrado en esa empresa en Estonia. Genial, tío. ¿Qué empresas y actividades son válidas para montar una empresa en Estonia? Es decir, ¿tienen que ser totalmente digitales, como hemos visto en la LLC, o también sirve a nivel físico? Realmente, si es todo digital es mucho más fácil, es muchísimo mejor llevar todo allí. La asesoría también va a ser mucho más fácil, mucho más sencilla. ¿Qué estamos haciendo con las personas que tienen negocios físicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos clientes que tienen fábricas. Vale, esos clientes lo que hacen es crear una empresa en Estonia y hace intermediario en según qué momentos. Quizá para comprar materia prima, quizá para comprar una máquina y ceder la explotación a la empresa española y que la empresa española le pague royalties y regalías por esa máquina, o sea, un tanto por ciento de los beneficios van directamente a Estonia por dejarle utilizar esa máquina. También con locales, yo compro un local con la empresa en Estonia y le cedo la explotación a una empresa aquí en España. O compro 3 apartamentos en Benalmádena y le cedo la explotación de alquiler vacacional a una empresa aquí en España, con un contrato de que la empresa en España me tiene que devolver el 50% de todos esos beneficios. Entonces aquí estás ganando el 50% de lo que estés generando con ese alquiler vacacional y tienes muchos gastos. Y en Estonia, sin embargo, has puesto el capital inicial y estás retornando ese 50% mensual de estos beneficios, ¿vale? Entonces hay como diferentes opciones dependiendo de lo que necesites. Pero si es todo digital, pues muchísimo mejor. Luego ya con ese capital se pueden hacer mil cosas. Perfecto, tío. Vamos a aterrizarlo todo un poco a tierra, si te parece, y ponemos un ejemplo muy concreto. Un autónomo que se dedica al marketing digital. Sí, Pongamos sí, que tendría un es una ahorro persona fiscal que brutal. compra Primero, el publicidad. autónomo aquí en España Factura vas a entre pagar los a partir de 50 80 mil 299 más euros tu al año. asesoría, que ya ¿Cuáles eso ya serían es sus obligatorio, beneficios? más seguro si tienes. Y aquí yo facturaría el mínimo para poder demostrar mi nivel de vida. Si tú tienes una hipoteca de 800 euros, tienes un niño, tienes una familia o un padre a tu cargo y necesitas 1.300 euros, pues yo facturaría aquí en España esos 1.300 más gastos, unos 1.900, 2.000 euros de facturación. ¿Vale? Para que limpio se te queden esos 1.200, 1.300, que es tu nivel de vida. Y el resto yo me lo estaría llevando con una empresa afuera, todos los otros clientes los trabajaría desde allí. O sea, que la empresa les dé servicio a estos clientes desde Estonia, porque te estás ahorrando pues una pasta. En este caso estaríamos hablando de un 30 y pico por ciento como autónomos, con esa facturación que me comentas, te estarías ahorrando bastante dinero. Claro, porque sabes que con el autónomo tú tienes que pagar la cuota de la seguridad social y luego aparte de los beneficios que te entran otro tanto por ciento, ¿no? Dependiendo qué es lo que llaman la retención o el pago a cuenta trimestral. Entiendo que ese es el ahorro, ¿no? Ahí donde viene el ahorro. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en este trimestre, ahora yo soy autónomo aquí en España, tengo SL aquí en España, y te dicen, vale, como has facturado este trimestre esto, yo creo que vas a facturar durante el año esto, ¿no? Es lo que dicen ellos. Y me tienes que pagar esto. Entonces dices, hostia, qué majo, ahora un 27%, un 30% o lo que sea. Y dices, vale, pues esto lo rebajo hasta el mínimo, y el mínimo puede ser un 19% tranquilamente, en Claro, lugar de un 30, un 30 y pico por ciento. claro. Llevándote el dinero en la LLC, como estábamos comentando, o bien también aquí con lo de Estonia, ¿no? Llevándote el negocio, vamos a decir así, ¿vale? Porque cuando hablamos de llevarte el dinero, la gente ya dice, oh, te estás llevando el dinero, estás escondiendo. Que no, cojones, que no, de verdad. Que lo que estamos haciendo es llevarnos el negocio, o a Estados Unidos o a Estonia, donde sea, no importa. Pero no es que me lleve el dinero, me llevo el negocio. Mis clientes los trato desde un sitio o desde otro. Sí, yo, bueno, invito a la gente a que investigue, que no se queden tampoco con lo que decimos nosotros. Cuidado, ¿eh? O Claro, sea, yo claro, siempre claro. digo, todo es mentira. No se crea ni lo que digo yo ni lo que dices tú, nadie, que investiguen. Porque al final nosotros estamos hablando desde la experiencia y lo hemos vivido nosotros y por desgracia la gente para aprender tienen que vivirlo ellos en sus carnes, ¿no? Y eso es así. Nosotros ya hemos visto muchos negocios, tú has montado muchas empresas y sabes de lo que hablas. Entonces, eh, que investiguen. Hay por ahí una teoría muy bonita que la llaman la teoría de las banderas, que miren ahí porque al final cada país tiene unas ventajas y bueno, tú te puedes acoger dependiendo de lo que a ti más te sea rentable para tu negocio, tu familia o para la vida que tú quieras vivir. Perfecto, Correcto. Sergio. Pues continuamos, tío. Vamos a poner ejemplos concretos. Montar una empresa en Estonia, ¿sirve para Amazon FBA? Sí, por servir sí que sirve. O sea, al final sirve para todo, entre comillas, luego hablaremos un poquito de otras cosas, pero para Amazon FBA sí que serviría. Es una empresa completamente legal, normal, que lo que hace
es compra y vende productos, que lo hace a través de Amazon, perfecto, que puede hacer dropshipping, que puede tener su propio e-commerce. O sea, eso no habría ningún problema porque todo va con IVA estonio o con el ROI del registro de operadores intracomunitarios, que podría estar exento de IVA también, dependiendo de dónde compres y a quién le compres. ¿Sirve también para Latinoamérica? Sí, sí, sin ningún problema. De hecho, tenemos clientes latinoamericanos que están abriendo en Estonia por ampliar horizontes y por tener más fiscalizado el dinero, porque en Latinoamérica hay mucho problema de que en según qué países te cobran mucho solo por tenerlo y por tener transferencias, transacciones, como es en Argentina, ¿no? Con el dólar blue, el otro dólar, bueno, tienen un montón de movidas. Entonces te creas una empresa en Estonia y es que los 100 euros que entran no te quita el gobierno. Tributarás o no tributarás dependiendo de qué hagas con el dinero, pero es que en Argentina le están robando, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí tienes $100, son $100. La LLC, no profundizamos en el anterior vídeo y ahora me gustaría como dejar aquí un pequeño matiz. Sabemos que para los youtubers no sirve, ¿verdad? ¿O sí? No como tal, no como tal, porque depende un poco también, sobre todo, de dónde cobren esos beneficios, porque hay youtubers que cobran dividendos de YouTube directamente y hay youtubers que tienen contratos con marcas que les pagan las marcas, que ya no son dividendos ni royalties, sino que es una especie de acuerdo. Sí, más rollo afiliación y no tanto de Google AdSense. Eso es, si es directo desde YouTube o desde Google, lo pagan como dividendo y ese dividendo sí que tributa un 30%. Se le pueden meter gastos a la LC, obviamente, y se podría incluso rebajar todo eso, pero en principio la normativa es que se queda en el 30%. Para el tema de inmobiliaria, por ejemplo, ¿serviría también a una empresa en Estonia? Bueno, antes de lo de la inmobiliaria, lo de Estonia sí serviría para los youtubers mejor, o sea, que una LLC. Habría que verlo bien también, sí, sí, hay que mirar muy, muy, muy bien el concepto del pago que tienen estas personas, porque es una actividad personalísima en España, por ejemplo, entonces aquí no puedes hacerte nada, tienes que pagar ese 49% a partir de X dinero, pero hay que ver exactamente cómo se paga eso. Si están recibiendo dividendos tal cual, no sería la mejor opción, habría mejores opciones, como residencia en Chipre o República Checa, cositas así. Vale, perfecto. Bueno, pues si hay algún youtuber que no esté viendo, ya sabe que le vamos a dejar por ahí abajo una asesoría gratuita. De momento, hasta no sabemos si más adelante esta consultoría tendrá un coste, pero de momento si quieren más información para analizar el proyecto en concreto, pues ahí dejaremos un formulario para que se registren. Perfecto, tío. Pues seguimos con Estonia. ¿Qué es el e-Residency? La e-Residence es una tarjeta de residencia digital, ¿vale? Es una residencia digital. ¿Qué es esto de una residencia digital? En Estonia vieron que ellos, bueno, nos llevan 10 años en Internet, ¿no? En el sistema informatizado y todo. Más que España, bueno, va por delante nuestra. Entonces, hay mucha gente que es nómada digital y que no tienen realmente un lugar donde ser residentes o donde vivir o donde empezar una empresa, ¿no? Y crearon este método que es la e-Residence para poder ayudar a estas personas a que puedan crear una empresa o un emprendimiento desde un lugar fijo. O sea, yo puedo ser nómada digital, vivir por todos lados y tener la e-Residence y montarme una empresa en Estonia. Ya está, listo. Entonces ahora es obligatorio tener esa e-Residence para abrirte esa empresa en Estonia. Yo soy de los que siempre tiene un pero. Eh, no es todo tan bonito como lo pintan, ¿no? Entonces, como, ¿qué es lo malo, ¿no? ¿Qué es lo que no te cuentan del e-residency? Porque ya te digo, te lo ponen todo con farolillos, pero luego siempre Sí. detrás hay alguna cosita, ¿verdad? Aquí hay cosas que la gente tiene muchas dudas y mucho desconocimiento. Hay gente que piensa que la residence es una residencia fiscal. No, tú eres residente fiscal donde estés inscrito. Si pasas más de 183 días en España y eres español, estás obligado a tener la residencia fiscal aquí en España. ¿Vale? Si eres residente fiscal en Portugal, igual. Si eres en Andorra, igual. O sea, al final, la e-residence no es una residencia fiscal, que hay mucha gente que dice, me la saco y a tomar por culo y hago lo que me da la gana. Que no, que no. O sea, no vale de nada. Esto, si no te creas tu empresa, la e-residence esta no vale para nada. Pero absolutamente para nada. Y luego, si tú eres residente fiscal en Estonia, si te vas a Estonia a vivir, como va a hacer mi socio ahora, la e-residence tampoco va a ser válida. Tú tienes tu DNI estonio, que con eso vas a hacer todos los trámites. Ya no necesitas esa e-residence. Vale, a nivel administrativo y todo esto que nos da tanto dolor de cabeza, de factura, donde se presentan, ¿cómo se hace todo este rollo? ¿Se presentan si tú facturas aquí en Estonia o las tienes que presentar aquí en España y en Estonia también? Bueno, una vez que la empresa la tiene en Estonia, se supone que es todo allí. Como por ejemplo vosotros, ¿no? Que ya estáis montando empresas en Estonia. ¿Lo hacéis aquí? ¿Lo lleváis allí con un asesor que está allí o cómo lo gestionáis?
Nosotros estamos sacando la licencia de asesoría ahora mismo. Estamos hablando con el gobierno estonio, que para que veas un poquito, ¿no? La capacidad que tienen y lo abiertos que están. Ya hemos tenido varias reuniones con el ministro de Economía de Estonia y con su secretaria. O sea, aquí sería impensable que el ministro de Economía español me reciba. Vamos, ni Sí. flipas. Entonces, el tío está súper abierto, el gobierno estonio, a recibir nueva gente, aire fresco y obviamente capital, que es lo que es atracción de talento, ¿no? Es lo que decíamos siempre, que en España se está yendo el talento. Y eso, quien no lo quiera ver, es que vive en el siglo X todavía. Entonces, todo esto. En Estonia sí que es obligatoria la asesoría, ¿vale? Hasta que nosotros no tengamos nuestra licencia no podemos operar, pero sí tenemos convenio con una asesoría. Entonces todos nuestros clientes tienen unas mejores condiciones porque esto es obligatorio. Y claro, lo que no sabe la gente, que luego hablaremos un poquito, es que la asesoría va por número de facturas. Entonces, si tú tienes X facturas, te va a cobrar un dineral. O sea, yo he visto clientes que han pagado 3.000, 4.000 y hasta 8.000 euros al mes de asesoría. ¿Vale? Bueno, Esto así es... también estarán generando de beneficio, porque claro, cuantas más facturas, se entiende que No, más porque pueden beneficio ser está. facturas de 1 euro. Si Ah, tú tienes vale, tres vale, mil vale. No, facturas de no un euro, depende no depende de la cantidad, sino del papel, digamos, ¿no? eso es, del número de facturas. Sí, 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 eso es lo malo, ¿no? Entonces lo que queremos ir es un poco en contra de eso. Nos vamos a hacer muchos enemigos en Estonia entre las asesorías porque queremos que la nuestra sea tarifa plana. Sí, sí. Perfecto, tío. A nivel de banco, vamos a comentar un poco sobre el tema este, ¿no? De cómo funciona, ¿no? Hay que abrir una cuenta allí, yo tengo una tarjeta aquí, puedo gastar aquí sin problema, lo que gaste aquí lo puedo meter en la empresa de allí, todo este tostón que hay siempre también, ese embrollo que suele también dar mucho que hablar. Y con Estonia se puede sacar diferentes bancos o neobancos. Si quieres hacer a distancia un neobanco, como es Wise, por ejemplo, a nombre de la empresa Estonia, sin ningún problema. Pero tú no puedes gastar. Lo decíamos antes, ¿no? Esto es una herramienta y como herramienta tú no puedes gastar a nivel personal. Yo tengo aquí la tarjeta de mi empresa en Estonia, pero no puedo gastar a nivel personal. Yo no puedo irme a comer con esta tarjeta. Puedo ir a comer e invitar a clientes, pero yo no puedo meter mi cuenta, puedo meter la de los otros clientes, ¿vale? Picaresca española, ya lo sé, yo no la utilizo. No utilizo para mis gastos personales. Jamás pagaría la gasolina o el Mercadona desde la empresa Estona. Esta es para ahorrar. Todo lo que yo tribute o me gaste en mi persona física se lo tengo que decir a la asesoría y eso es un dividendo. Eso tributará el 20% ahí y a renta personal en España. ¿Vale? Entonces sí que tienes una tarjeta para hacer gastos de empresa. O sea, si yo me tengo que comprar un ordenador para la empresa en Estonia, sí, perfectamente lo puedes hacer con la tarjeta y no hay ningún problema. Yo podría estar pagándome como autónomo una nómina, ¿no? De 2.000, de Cor- 3.000 o 4.000 pavos. Y yo ya aquí con ese dinero sí que puedo comprarme lo que yo quiera, porque es mi nómina, ¿no? Correcto. Tributará el 20% en Estonia y a tu renta personal aquí. Y aquí hay un pero, el autónomo en España, ¿no? Generalmente tú no necesitas ser autónomo para abrir una empresa en Estonia, eso es cierto. Pero lo que muy poca gente sabe es que ser o no ser autónomo no depende de dónde tengas la empresa o de qué estés haciendo, sino de cuánto dinero recibas en tu cuenta española. ¿Sí? La gente me dice, pues no me hago autónomo, me creo la empresa en Estonia, me traigo 2.000 euros al mes y a tomar por culo. No, no así, no así. Te van a obligar a ser autónomo porque estás recibiendo un capital extranjero, me da igual extranjero, estás recibiendo un capital, un ingreso bastante superior al salario mínimo interprofesional. Entonces tienes que ser autónomo, ¿vale? Qué bueno, Y todo tío. lo que saques de la empresa estonia tributa el 20% allí y a tu renta personal aquí. O sea que al final la diferencia, ¿cuál sería? O sea, realmente como autónomo, yo aquí como autónomo y ahí que me estén pagando aquí una nómina, al final sigo pagando trimestralmente, es decir, ¿qué beneficios tengo? ¿No? Porque si tengo que estar pagando igual, da igual que monte la empresa en Estonia que aquí. Por eso al principio te decía que aquí factura como autónomo a un cliente, a dos clientes y el resto del negocio te lo llevas, que es donde vas a ahorrar. Bueno, hay una cantidad de información aquí ¡buah! Brutal, tío. Ay, Bueno, no podemos tirarnos aquí 3 horas. Por eso tenemos lo de la asesoría para quien quiera pues tener un poco más de información. Dejaremos de nuevo, lo vuelvo a comentar el enlace abajo para hablar con Sergio o con el equipo. Vamos a entrar ahora, Sergio, al servicio que vosotros ofrecéis, ¿vale? Para montar esa empresa en Estonia o el LLC, o bien que la gente, yo lo que recomiendo es que aprovechen la consultoría y que vean qué es lo que mejor encaja en su empresa y que tú le puedas dar esa facilidad de elegir una opción u otra, ¿no? Entonces, correcto. vosotros qué ofrecéis, porque hay muchas empresas que ya están dando este servicio, ¿no? ¿Qué diferenciación tenéis con respecto a otras empresas que he visto por ahí que son súper económicas? Sí. Cuéntame un poco cómo lo hacéis vosotros. Nosotros te regalamos la empresa.
te cobramos por decirte cómo se utiliza y cómo utilizarla correctamente y por montarla bien. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente me dice, joder, es que hay una empresa que me la hace gratis. Sí, sí, perfecto. De hecho, uno de los primeros clientes con los que hablé de este tema me dijo, es que me la he cogido ahí porque sois muy caros. Le digo, vale, perfecto. Al mes vino y me dijo, hostia, he pagado 8.000 euros de asesoría. Ya no me parecéis tan caros. ¿Por qué? Porque se la montaron mal en un epígrafe que no correspondía, la asesoría le cobraba por número de facturas, no se lo habían explicado, no sabía qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer, y al final, en lugar de pagar nuestra tarifa, pues pagó 3 veces más. Hay gente que me dice lo mismo con las LLCs. Joder, es que me la puedo hacer por $600. Le digo, ya, ya, perfecto. Si yo te la regalo. Si yo no te cobro por montarte la LLC, eso te la regalo. Te cobro por decirte cómo se usa, que es lo importante. O sea, tener la LC es una herramienta. Tú puedes comprar una puta navaja suiza, pero si no sabes cómo se utiliza el palillo, cómo se utiliza el tenedor, cómo se utiliza lo de hacer fuego, no vale para nada. Entonces tienes una LC que no te vale para nada. Lo que es importante es esto, es esto. Y yo vendo esto. Yo no vendo la empresa, yo no vendo el llave en mano, no. Yo te vendo el cómo usa esto para no tener problemas. ¿Y eso cuánto vale? Muchísimo, muchísimo menos de lo que yo cobro. Por ejemplo, yo quiero montar una empresa en Estonia, ¿cómo sería el proceso con vosotros? Con nosotros hay un proceso que es casi llave en mano porque no podemos hacer uno de los procesos porque sería como suplantación de identidad y nos han dicho que no podemos, ¿vale? Entonces hay que hacer un formulario para pedir la e-residence, que es la tarjetita azul, eso es lo primero, primerísimo, y eso es lo que nosotros no podemos pagar ese pago. Eso cuesta unos 120 euros en la embajada y se hace un formulario, se solicita y cuando te lo aceptan, tienes que pedir cita en la embajada Estonia de Madrid o Barcelona, una de las dos, y recogerla, ¿vale? Eso es lo único que no podemos hacer, el pagar esa cuota. El resto de fees del gobierno y todo lo que hay que hacer y asesorías lo podemos pagar todo y nosotros lo incluimos todo dentro de nuestro precio, ¿vale? Como decía, el montaje, eso te lo regalo, pero tenemos una sesión para decirte cómo funciona todo, cómo lo haría yo, en qué epígrafe lo metería, dónde abrir la cuenta bancaria, cómo abrirla, y eso tiene un coste de 3.000 euros ese llave en mano, ¿vale? Luego sería la asesoría, que es completamente obligatoria, y hasta que nosotros no la tengamos, tenemos un convenio con una que nos cobra de 50 a 250 euros al mes, dependiendo del número de facturas. Habría que ver cómo minimizar ese número de facturas para no tener esas 1.000, 2.000 facturas que te van a cobrar una barbaridad. Entonces nosotros nos encargamos de optimizar todo eso, hablar con el cliente, gestionar todo y hacer un plan de ruta adecuado para que todo salga acorde a lo que todos queremos. El año que viene hay que hacer un reporte anual. También se llevan IVAs, se lleva el registro de operaciones intracomunitarios, se hace todo. Entonces, la renovación de todo esto con nosotros y crear de nuevo un plan fiscal acorde a tu momento actual serían 2.500 euros. Perfecto, o sea, para que le quede claro a la gente que está mirando, hacéis la gestión, el asesoramiento y lo que muchas empresas no te dan, que es esa consultoría de negocio, llave en mano, ¿no? Para que por aquí no, por aquí sí, y no hayan cagadas, ¿no? Que eso es lo que mucha gente no aprecia, ¿no? Cuando uno se ha pegado ya contra la pared varias veces, el hecho de que tú no te pegues, eso tiene un coste, ¿no? Ya hay que ponerlo en valor. O sea que, Claro, claro, claro. Yo cojonudo. ahora mismo de todos los que hay por ahí, ¿no? De mi competencia, si lo queréis decir así, de hecho, las mierdas estas de empresas que hay por ahí no son mi competencia porque es un formulario, tú ni siquiera hablas con una persona y ni siquiera son españoles. Entonces yo solamente me fío de el fiscal aquí en España y de nosotros, de nadie más, absolutamente de nadie, de ninguna empresa que esté allí, de nadie que te lo diga que te lo hace gratis, de ninguna, porque todos van a ganar de una manera o de otra, el primer año de vida de la empresa van a ganar mucho dinero contigo. Sí, sí, sí. Y no es lo mismo ponerle cara a alguien que estar ahí, pues, con correo y con trámites que te está jugando tu negocio, ¿no? O sea, la gente que no vayan de descerebrado y que hagan las cosas bien. Vamos a hablar un poco de criptomonedas. Ya estamos terminando, Sergio. Ya queda poquito. El tema de Estonia con las criptomonedas. Hablaba antes de Portugal, que es, digamos, el paraíso o la mejor manera de funcionar a nivel de tributar cero con las criptos. Estonia, ¿qué ventajas tiene o desventajas? Sí, Estonia es un país cripto-friendly, ¿no? Al final, como digo, nos llevan una ventaja brutal en el mundo el mundo digital, en el mundo de todo, y en la blockchain no va a ser menos. Entonces es cripto-friendly, tú puedes tener una empresa que acepte pagos en criptomonedas muchísimo más fácil que aquí, aquí es un follón. Entonces, es como un acceso más fácil al mundo blockchain, al mundo cripto, y al poder utilizar criptomonedas en tu negocio. Muchísimo, muchísimo más fácil. Vale, pero a nivel de facturación y demás, o sea, tú tienes que declarar esos movimientos de esa inversión y demás, ¿o no? Sí, ¿Sí? sí, sí, todo es declarable. O sea, al final hay que declararlo todo. Ahora la historia es si te lo sacas a tu persona física o no. O sea, pero todo tiene que estar declarado, sí.
Sí, esa es la historia de siempre. Vale, la agencia tributaria, ¿sabes si yo tengo una empresa aquí en España? O sea, tengo que decirle que yo tengo una empresa en Estonia, perdón. No, como tal no, porque es una empresa. Aquí hay mucha gente que me dice que habría que rellenar el 720, que es un modelo informativo que dice que si tú tienes más de 50.000 euros en la media del último trimestre fuera de España deberías de avisar. Y hay gente muy cabezona con esto, pero es que no es mi persona física la que tiene el dinero. Mi empresa en Estonia puede tener 1.000.000 de euros en noviembre. No pasa absolutamente nada. Si yo lo voy a declarar, lo tengo declarado, lo voy a tributar, o sea, lo tengo todo legal, pero no es mío. Es de la empresa. Las empresas no tienen la obligación de informar con el 720. Entonces, no tienes que dar información a nadie de que tú tienes una empresa ahí. Tú puedes montarla, facturar, tributar en el país y listo. Perfecto, tío. Vamos a hablar un poco de emprendimiento, que yo sé que tú llevas carrera. Como yo digo, llevas bastantes cicatrices, ya te has pegado en muchos negocios con la vida. Hay muchas personas bueno, ahora están viéndose muchos vídeos en YouTube que están saliendo con el tema de la inteligencia artificial, unos que ganan 100.000, 200.000, 1 millón. Bueno, una puta locura que yo estoy flipando, ¿no? Una persona como tú que ya se ha pegado con tantos negocios, me gustaría, tío, que nos dejaras como esos 3 negocios por los que tú empezarías si no tuvieras ni puta idea de nada, ¿no? Y te dijeran de repente, pues, quiero la libertad financiera o quiero trabajar desde casa o quiero tener más tiempo, ¿no? Yo para la persona que está empezando, lo primero que le puedo recomendar es que piense con lo que sabe y ha aprendido hasta ahora en este momento vital que tiene, cómo puede solucionar un problema de los demás. Y me da igual cuál problema pueda solucionar. Hacer tricoté, como se llama eso de tejer, escuchar a gente, organizar viajes. Yo tengo amigos que tienen negocios súper dispares, o sea, increíbles. O sea, más que decirte el nicho o el negocio en concreto, yo te diría, ¿qué coño puedes hacer tú por otra persona para ayudarle? Para solucionar un problema que tiene esa persona. ¿Vale? Con lo que tú sabes, hay muchas herramientas, el Ikigai, bueno, el qué, por qué y para qué, muchas cosas que puedes ver cuál es tu don, ¿no? En la vida, ¿para qué coño estás aquí? Todo el mundo estamos aquí para algo. Entonces, ¿tú cómo puedes ayudar a otra persona? ¿Te han dicho siempre que eres bueno organizando viajes? Coño, organiza viajes. ¿Te han dicho siempre que eres bueno escuchando? Escucha a personas. No tienes que ser psicólogo, puedes ser un coach emocional, ¿por qué no? ¿Se te ha dado bien hacer dietas? Hostia, pues planifica dietas. Hacer ejercicio, planifica, ayuda a gente a ganar masa muscular o a perder grasa corporal o ayuda a alguien a algo. Si tú ayudas a alguien a algo, tienes un negocio de puta madre. Ahora solo es que te vean y que te escuchen. ¿Y eso cómo es? Con el marketing digital, con, bueno, haciendo directos, redes sociales, exponiéndote el boca a boca. Si eres muy bueno, el boca a boca es brutal, ¿vale? El otro día nosotros fuimos a un restaurante, un puñetero restaurante, que lo que han hecho ha sido coger la idea de negocio de las discotecas de Ibiza, de tipo fuegos artificiales cuando pides el Cabernet Sauvignon, de esto, pero para comida. Tío, fue brutal. Estábamos un montón de gente en el hipódromo de la Zarzuela en Madrid y pedías un chuletón, no sé exactamente el precio que tenía ese chuletón, ya, eso no importa, pero venían dos camareros con un chuletón como en un ataúd, otros dos por detrás con fuegos artificiales y un tío tirando como billetes al aire, en un restaurante. Entonces, todas las mesas querían ese puñetero chuletón, porque es experiencia de usuario. Se la puede permitir, sí, pero bueno, hay que ver quién es tu público objetivo, quién es tu avatar, a quién vas a ir dirigido. El tío este está ganando un dineral con la mierda esta de los fuegos artificiales en la comida, que es una idea que viene de Ibiza. En los reservados de Ibiza, tú cuando pides esa botella, vienen fuegos artificiales, bengalas, y ya está, pues se lo ha traído aquí. Haz lo mismo con cualquier cosa, tío, con cualquier cosa. Pero digo, primero, ¿qué problema puedes solucionar de otra persona? Ahora me dices, mira, yo no tengo ninguna habilidad, no tengo ningún don, no quiero salir en redes, no quiero hacer nada. Coge el producto de otra persona y sea afiliado a ese producto. Algo con lo que tú estés contenta o contento, que te guste, que funcione, que veas que es útil para la humanidad y digas, mira, voy a vender este producto por una comisión. Eso sería como la segunda opción. No quieres salir en redes, no quieres ponerte, no quieres ayudar a gente, vale, perfecto. Esto sería como otra opción, ¿no? Y luego ya otro sería como talentos ocultos. Si tú sabes escribir muy bien, yo tengo una amiga que está ganando un dineral escribiendo libros para otras personas. Es una ghostwriter, es un fantasma, un fantasma. Escribe el libro a nombre de la otra persona y le cede los derechos. Y está ganando un dineral solo con eso, porque tiene el arte de escribir, de saber cómo escribir y cómo expresar las ideas de otras personas. Entonces tienes que ver qué puedes hacer tú con tu vida y no ceñirte a un trabajo de 8 horas, de 6 a 2 o de 2 a 10 a turnos con un jefe que te da por culo y no lo aguantas, un sueldo que es una mierda. Entonces, ostras,
cambia eso. Y yo no digo que sea fácil cambiar, pero sí que tienes que tomar una decisión. Yo la tomé en su día y es lo mejor que he podido hacer. No lo sabéis, pero Sergio tiene una faceta de tema de desarrollo personal, que sé que ahora está trabajando en algunos proyectos muy chulos. Los que lo siguen lo sabrán. Pronto volveremos a traerlo aquí para hablar de nuevas cositas. Me ha molado lo que has dicho, Sergio. Yo añadiría que muchas veces tenemos el poder en nuestras manos, literalmente. Literalmente, cuando digo literalmente no lo tengo aquí, pero el móvil. Nosotros tenemos el móvil. Justo lo que has dicho yo me lo llevaría a aplicarlo así, ¿no? A coger a las 10 personas que más queremos, elegirlas y ese producto de afiliados que nosotros creemos que les puede ayudar, porque muchas veces hablamos de recomendar una película, de dónde he comido y por qué esa empresa no nos da una pequeña porción, ¿no? Mm, de ese negocio porque tú estás recomendando, ¿no? Entonces el negocio de la afiliación es un negocio yo creo que siempre va a estar ahí y que por desgracia, tío, mucha gente no lo conoce. Pues yo salgo muchas veces a hablar con amiguetes por ahí a cenar y demás y no veo que no conocen este mundillo, ¿no? Entonces, bueno, aquí da para hablar para mucho, así que eh, dinos un libro, Sergio, ya para terminar, un libro que hable un poco de lo que tú estás contando. Sí, sí, sí. De hecho, me gustaría dar una herramienta más que un libro. Sí que hay libros escritos, ¿vale? Pero se llama Ikigai, que lo he nombrado antes. El Ikigai es, hay gente que le dice el superpoder, tu don, ¿no? El propósito de tu vida. Esto viene de un pueblo japonés donde dicen que es el pueblo más longevo del mundo y es porque cuando fueron a estudiarlo, unos españoles de hecho fueron a estudiar ese pueblo, era porque todos tenían como un objetivo en la vida, ¿no? Entonces, hostia, qué curioso, ¿no? Que todos los chicos de allí y chicas de allí tenían un objetivo en la vida y por eso vivían más. Entonces aquí se ha traído un poco a Occidente como el superpoder y se divide como en cuatro filas muy importantes. Es por lo que te pagaría el mundo por hacer, por qué te pueden pagar a ti, ¿no? Pues por cortar el césped del vecino, por hacer tricoté, por hacerme el pilo puente, no lo sé. ¿Qué es lo que tú amas hacer? Pues ¿qué amo hacer? Estar con la gente, escuchar a las personas, ayudar, cosas así, ¿no? Y hay otras dos áreas más que luego cuando pones todo en común sale como una única cosa que está en todas las áreas. Y esa única cosa es tu porqué de la vida o tu don, tu superpoder, como lo quieras denominar. Y en base a eso empezar a trabajar, ¿vale? Y luego hay un libro muy bueno que se llama The One Thing, la única cosa, o no sé cómo es la traducción literal en España, The One Thing, la única cosa, una cosa, ¿vale? Que es brutal porque sí que te simplifica la vida. O sea, es como, vete solo a una cosa aquí, la única cosa, ¿vale? Me parece brutal para empezar a hacernos la vida más fácil. Sergio, pues un gusto, tío, haberte tenido hoy aquí de nuevo. Y para las personas que quieren, pues, contratarte y conocerte un poco más para poder analizar sus negocios y todo este tema, ver cómo es para cada uno de ellos el negocio que mejor le viene o la forma o el vehículo, mejor dicho, para conseguir sus objetivos. Vamos a dejar de nuevo la descripción un enlace para que puedan pues contratarte y contactarte para tener esa asesoría gratis, que ojo, lo hemos dicho antes, lo vuelvo a recordar, de momento será gratis porque está habiendo bastante volumen de trabajo, entonces llegará un momento que no se pueda dar ese servicio, igual cambia más adelante. Para terminar, Sergio, ¿quieres comentar alguna cosita? Sí, lo que decía al principio, igual que abierto, ¿no? Que todo esto son herramientas y las herramientas no sirven de nada si no tienes conocimiento y sobre todo si no tienes conciencia de qué está pasando en el mundo y qué está pasando en este país con los impuestos, con tus impuestos. Yo no estoy a favor de pagar cero impuestos, no estoy ni estaré nunca a favor de esto, pero tampoco estoy a favor de que me roben. Entonces, como sé exactamente a dónde van a parar mis impuestos, qué es eso de la deuda pública, que si podéis echarle un ojo a la deuda pública española, cuántos ceros tiene esa deuda, que se escribe ya con B de billones. ¿Quién es el dueño de esa deuda? Que esto no nos lo van a decir por ahí, que no son otros estados, sino que el mayor dueño de la deuda española es un fondo de inversión americano. Esto poca gente lo sabe. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas y cuestiones.
que no te fíes de un vídeo como este, ni de TikTok, ni de Facebook, ni de nada, sino que estudies. Hay páginas oficiales que te dicen exactamente a dónde van a parar tus impuestos. Échales un ojo, estudia. Mira las herramientas que hay a tu disposición ahora mismo. ¿Qué es lo que puedes hacer por el futuro de tus hijos? Porque olvídate de la pensión. No vas a tener pensión si eres de mi edad o menos. Entonces, crea tú tu propio futuro y ahorra para ese futuro o invierte para ese futuro. Pues ahí queda. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, por este gran contenido de valor y esperamos verte prontico de nuevo aquí en este canal, tío. Que te vaya todo súper, súper bien. Un abrazo enorme, hermano. Muchísimas gracias, tío. Un abrazo.